desde Europa. A ver cómo se puede articular que Europa también se moje en el asunto. Se lo vamos a preguntar al eurodiputado Juan Fernando López Aguilar. Muy buenos días, Juan Fernando. Muy buenos días, encantado de estar con ustedes. Igualmente, y gracias también por atendernos y por ayudarnos también a una rama dentro de lo que llevamos varios días narrando, ¿no? Diferentes perspectivas, diferentes retos que tenemos a la hora de abordar e intentar atajar la cantidad de problemáticas que se acumulan vinculadas al volcán de La Palma y en este caso la parte europea, ¿no? Y usted se ha pronunciado al respecto diciendo que, bueno, va a poner todo lo que se pueda para agilizar la parte de las ayudas cuando le toca a Europa. Así es un acontecimiento global, como pocas veces vemos en un rincón de la Unión Europea, es noticia global y lo es con un fundamento inapelable. Y es la suma de todas las catástrofes previstas en el mecanismo europeo de prevención, de protección civil y también en el fondo de solidaridad, previsto para estragos, previsto para incendios, previsto para fuegos, previsto para terremotos. Aquí está todo mezclado. Un volcán que viene escupiendo lava, fuego y azufre desde hace más de 2 semanas con un daño ya muy cuantioso, para el que hay que acumular toda la solidaridad disponible. La hemos visto del gobierno de Canarias, muy bien, la hemos visto del gobierno de España, muy bien, y debe verse también de la Unión Europea. Es cierto que la Unión Europea camina más lenta, pero hay un fondo de solidaridad, con una flexibilidad presupuestaria que hace que si no existe remanente en un año se puede imputar al siguiente, y vamos a trabajar para poner 3 en raya, porque las decisiones en la Unión Europea deben sumar a los Estados con iniciativa de la Comisión y la aprobación del Parlamento Europeo, que es a lo que yo apelo, para que también la Unión Europea sume su solidaridad a la que ya estamos viendo en marcha del gobierno de Canarias y del gobierno de España. Me consta que se lo estoy diciendo a un europeísta convencido, pero Juan Fernando, desde Canarias, ¿no? Personalmente, en ocasiones en las que nos hemos visto en situaciones que eran bastante extremas, me estoy acordando sobre todo del tema de la inmigración, en ocasiones da la imagen Europa de que mira hacia otro lado o nos decepciona, parece que no termina de empatizar con lo que estamos viviendo. ¿Podemos creer que con este caso del volcán de efectos bien claros, bien visuales y de impacto internacional, podremos encontrar esa comprensión, si no inmediata, atendiendo a eso de los tiempos europeos que pueden ser un poco más lentos, pero que sí que podamos acudir a Europa sin decepcionarnos de nuevo? Hace años que como europeísta precisamente combato la imagen que se imprime a menudo en la retina de la opinión pública, que no se corresponde con la realidad de las cosas. Acaba de mencionar la migración. Efectivamente, Canarias ha estado sometida a una presión migratoria en los últimos tiempos, que además tiene lugar en la ruta migratoria hacia la Unión Europea más peligrosa y mortífera, que es la ruta atlántica que pasa por Canarias. Y efectivamente hablo de ello día sí y día también, sí, en todos los foros europeos, para empezar en la comisión que presido. Pero sucede que en ese caso ha habido solidaridad europea. La Unión Europea inmediatamente liquidó más de 40 millones de euros para apoyar al gobierno de España y otros tantos del Fondo de del Fondo de Seguridad Interior, para precisamente poder financiar el esfuerzo de acogida, de recepción y también de redistribución, lo que se ha denominado la derivación a la península, que efectivamente ha tenido lugar, porque llegaron, efectivamente, recordamos todos, en el año de la pandemia, 2020, llegaron más de 20.000 personas, y esas 20.000 personas en estos momentos no están en Canarias, han sido evacuadas a la península ibérica. Se diga o no, esto se ha hecho con dinero europeo, pero ahora hace falta dinero europeo para La Palma, que es de lo que se trata, y tiene que haberlo, porque las ayudas del gobierno de Canarias pueden sufragar las viviendas que han sido destruidas, cosa que no puede hacer el Fondo de Solidaridad Europeo por su delimitación objetiva, por su finalidad, por la finalidad para la que está concebida. Las ayudas del gobierno de España consisten en bonificaciones fiscales, en ayudas directas a autónomos, emprendedores, en ayudas directas al empleo, una nueva derrama para un plan de empleo específico para La Palma, pero las ayudas europeas tienen como finalidad la reparación de todas las infraestructuras dañadas, de todos los equipamientos, de la red de tendido eléctrico, de aguas residuales, incluso los centros médicos o escolares que hayan sido arrasadas por la lava. Eso puede ser reparado con dinero europeo. Las carreteras dañadas pueden ser reparadas con dinero europeo. Y el dinero europeo debe llegar también para sumarse al esfuerzo de solidaridad del gobierno de Canarias y del gobierno de España. En cuanto a eso, justamente
casi, no voy a decir que La Palma va parte de cero para empezar, y esto ya es un mensaje que empieza a ser necesario decir, hasta lo piden las autoridades, ¿no? Que aclaremos que el 80% de la isla vive con normalidad, pero hay otro 20%, vamos a establecer más o menos, que se ha visto seriamente afectado, y hablamos también no solamente de la destrucción de propiedad privada, sino efectivamente de todas esas infraestructuras, ¿no? Sabiendo que no partimos de cero, sí que La Palma en ese caso, además con muchos problemas de conexión, por ejemplo, ha dado varios pasos atrás a la hora de como se hacía cuando entramos en Europa, ¿no? Y se nos daba fondos para que estuviéramos a la altura de lo que se esperaba de un país europeo y de una población europea. Pues quizás ahora ese tipo de fondos se vuelvan a tener que abrir, porque La Palma, como digo, en esa cuestión, ¿no? En ese nivel que se había conseguido con esfuerzo de muchas instituciones, pero también de fondos europeos, ha dado unos cuantos pasos para atrás. Es exactamente así. Y por ello urge que se activen todas las medidas a disposición de los distintos instrumentos, mecanismos y fondos europeos. Hay un Fondo Europeo de Garantía Agrícola. Hay un programa POSEI del que se beneficia mayúsculamente el plátano. De hecho, es un lugar común a la hora de hablar del POSEI el que el plátano se lleve a la parte del León, en Canarias, lo que, como se sabe, también se esgrime como agravio comparativo de otros productos, como por ejemplo el tomate, que no recibe una ayuda tan sustanciosa como el plátano. El plátano tiene una ayuda directa de 142 millones de euros garantizada desde tiempo inmemorial, y pervive porque se ha peleado por ella, y por tanto está proyectada también para este marco financiero actualmente vigente 21-27. El plátano continuará recibiendo ayudas, pero lo importante es que se liquiden con prontitud y que a las ayudas agrícolas se sumen otras ayudas a las infraestructuras dañadas que, como digo, completen el cuadro de la reparación de daños en el que ya está el gobierno de Canarias y el gobierno de España. Es cierto que La Palma ha vivido, como todas las islas, una transformación espectacular que coincide con el tiempo de nuestra adhesión a la Unión Europea, cumpliendo ese sueño que realizamos a mediados de los años 80, cuando por fin nos embarcamos en el proyecto europeo. Y es cierto que cuando explotó el Teneguía en 1971, La Palma tenía 30.000 habitantes y ahora tiene 90.000 o más. Por tanto, ha triplicado su población. Y es cierto que donde no había construcciones, ahora las hay. Y que ha habido construcciones en la ladera de conos volcánicos que podían explotar, como ha sucedido en el pasado, como ha sucedido periódicamente en el curso de los últimos siglos. Pues a cada tanto podemos tener una explosión que se lleve por delante viviendas, y es lo que ha sucedido en esta ocasión. Por tanto, es imprescindible la reparación, y la reparación de las viviendas es una competencia que están compartiendo en estos momentos el gobierno de Canarias y el gobierno de España. Pero la reparación de las infraestructuras dañadas, de los equipamientos, de las aguas residuales, del tendido eléctrico, de las infraestructuras necesarias también para garantizar la conectividad, es así. Es una competencia europea, y por tanto ahí tiene que volcarse la solidaridad europea. Y créame que he estado hablando con todos los comisarios competentes para solventar todos los problemas que puedan plantearse a la hora de facilitar esa ayuda en el menor tiempo posible. La comisaria de Política Regional y de Cohesión, que es portuguesa, Elisa Ferreira, y esto es una ventaja, no solamente porque es una persona con una experiencia en gobiernos progresistas, sino sobre todo porque, siendo portuguesa, comprende muy bien la realidad de las regiones ultraperiféricas. Portugal tiene 2 regiones ultraperiféricas, Azores y Madeira. España tiene una, somos nosotros, es Canarias. Y por tanto, esta es una ayuda principal para poder facilitar estas ayudas en el menor tiempo posible. Es cierto que las tiene que solicitar el gobierno de Canarias, y lo tiene que hacer en 12 semanas a partir del estrago. Y lo importante es que se pueda cuantificar razonadamente. No se puede hacer ni al tuntún ni al voleo. Hay que hacer una exposición razonada y motivada de la ayuda europea que se solicita. Y también es cierto que cuando se solicita la ayuda, el Parlamento Europeo puede votar un anticipo extraordinario de hasta el 10% del montante total de la ayuda. Para que Canarias pueda solicitar ayuda siendo región ultraperiférica, el umbral de elegibilidad para esos fondos es que la destrucción importe el 1% de su PIB anual. El PIB canario ha caído como consecuencia de la pandemia. Teniendo en cuenta que el factor motor principal desde tanto tiempo de la economía canaria es el turismo, y el turismo ha sido muy dañado con la pandemia del COVID. Hubo un derrumbamiento, un colapso del turismo que hizo descender nuestro Producto Interior Bruto
de cerca de 45.000 millones de euros en los que estaba, el 4% del PIB nacional, a cerca de 40.000 millones de euros en lo que ahora está estimado. Ha habido un daño sustancial en el PIB, pero eso significa que el daño para la elegibilidad de Canarias para ese fondo tiene que sumar al menos 400 millones de euros. Y es claro que el daño que ha causado por la lava supera con creces ese umbral. Por tanto, un 1%, que serían primeros 40 millones procedentes de Europa, los debe votar el Parlamento Europeo. Y es por eso que he intervenido en esta sesión plenaria de Estrasburgo para abogar porque el Parlamento Europeo supe cuanto antes la mayoría necesaria para esa ampliación de crédito del Fondo de Solidaridad. Y para finalizar brevemente, aunque una cosa es, digamos, que el tú a tú y otra cosa es la posición política, ¿no? O incluso lo que uno cree a nivel institucional que vale la pena apoyar o no, pero todos tenemos amigos, amigas peninsulares o internacionales que se han enterado de esto, que nos mandan un mensaje, ¿no? Algunos no tienen ni idea de en qué isla está sucediendo y dicen, oye, ¿estás bien? ¿Tú y los tuyos? ¿Todo el mundo bien? Me pregunto si en los eurodiputados, en los comisarios, también se está notando al menos esa preocupación y esa solidaridad, si el tema no hay que sobreexplicárselo, si ya más o menos van a entender que en La Palma está pasando algo extraordinario. Pues ese es el trabajo que nos toca hacer, entre otros, a los eurodiputados nacidos en regiones ultraperiféricas o residentes en regiones ultraperiféricas, que tenemos constituida una red que actúa en los grupos que aseguran la mayoría proeuropea del Parlamento Europeo: Partido Popular, Partido Socialista, liberales, verdes y hasta Izquierda Unida. Porque nada menos que el presidente de la Comisión de Política Regional del Parlamento Europeo es un eurodiputado de Izquierda Unida, un francés de la isla de la Reunión, Younous Omarjee se llama. De modo que sí, tenemos que explicar esa realidad y tenemos que explicar, particularmente que somos canarios y somos dos en el Parlamento Europeo, tenemos que explicar la singularidad de la situación que se vive en La Palma, su alta dependencia de la agricultura, el daño catastrófico que supone en un ecosistema muy acotado y precioso una destrucción abrupta y una modificación del paisaje. Sí tenemos que explicarlo. Y créame que la curiosidad ha sido muy grande, porque empecé diciendo que esta noticia es global, está en todos los telediarios mundiales, y por tanto se nos pregunta mucho. Es cierto que puede haber alguna persona despistada que confunda La Palma con alguna otra isla o no lo tenga perfectamente ubicada, pero precisamente por eso estamos hablando en el Parlamento Europeo. Es una isla canaria, una región ultraperiférica de España, y por tanto tan Unión Europea como Bruselas o Estrasburgo, las dos sedes del Parlamento Europeo. La Palma está en Europa como Bruselas y Estrasburgo, y los palmeros y palmeras son tan ciudadanos europeos como los ciudadanos de Bruselas, París o Estrasburgo. Por lo tanto, europeos de cuerpo entero que tienen derecho a un mensaje de solidaridad del conjunto de la Unión Europea. La Unión Europea tiene previsto un fondo para esos estragos, y aquí se suman todos. Lo importante ahora es que el Parlamento Europeo apruebe, en cuanto llegue la solicitud de Canarias, que es la condición necesaria, debe Canarias elevar la solicitud con una cuantificación del daño, apruebe una extensión del crédito que permita liquidar cuanto antes una contribución adicional a la reparación que ya está en marcha del decreto ley adoptado por el Gobierno de Canarias y el decreto de ley de medidas extraordinarias, 214 millones de euros, nada menos, por parte del Gobierno de España. Juan Fernando López Aguilar, eurodiputado, muchísimas gracias por estar con nosotros. Un saludo y hasta la próxima. Gracias por la llamada, un saludo cariñoso a sus oyentes y sobre todo a nuestras hermanas y hermanos de La Palma, con todo el cariño, todo el afecto y toda la devoción que se les debe y que merecen en un momento tan dramático y tan tenso, tan dramático y tan tenso, tan dramático.